Bienvenidos a este tercer día de nuestro segundo Simposio Internacional de la Narrativa de los Sonidos. En esta ocasión contaremos con 3 ponencias magistrales, pero antes quiero dar la bienvenida, como ya se mencionó antes, a nuestro consejero Manuel Tornato, representante de la Embajada de Paraguay, para que nos dé su bienvenida. Muchas gracias, querida Cari. Buenas tardes a todas y todos. Antes que nada, quiero transmitir el saludo del embajador José Gorostiaga Peña a todas y todos ustedes y al mismo tiempo felicitar al profesor Gonzalo Ordóñez, coordinador general de este magnífico simposio, al profesor Cristian León, coordinador del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar y el equipo de comunicación de la universidad por la organización de este evento internacional y el alto perfil de todas y todos los panelistas participantes de Chile, Ecuador, México, así como todas las propuestas de investigación extremadamente interesantes que presentaron en este encuentro. Quiero recordar también que este proyecto hace parte de una serie de actividades académicas y culturales que estamos desarrollando con la Universidad Andina en base al convenio firmado entre la Embajada y la Universidad en el mes de agosto pasado. Y también anunciar, naturalmente, que realizaremos otras actividades conjuntas para el próximo año. Por último, va un agradecimiento especial a nuestro representante, el diseñador sonoro Germán Acevedo, quien nos regaló una clase magistral sobre la historia y evolución del cine sonoro en Paraguay el miércoles pasado, y que hoy presentará la charla Paraguay lejos pero cerca, analizando el punto de vista de los paraguayos en estado de inmigración, hablando del Paraguay, del idioma guaraní y de sus sonidos autóctonos. Así que muchas gracias por este espacio y estamos ansiosos de escuchar las charlas de esta tercera y última jornada. Agüillé. Muchas gracias, Manuel. Sí, justamente el día de hoy nuestra primera ponencia está a cargo de Germán Acevedo, quien es egresado de la carrera de Tecnología en Sonido en el IPAC. Inició su carrera en el año 2005 colaborando en la edición de sonido para una teleserie paraguaya, donde fue afianzando su espacio en el audiovisual, realizando la postproducción de sonido y sonido directo para varios programas de TV. En el año 2007 realiza la grabación del sonido directo de la película Us, Nosotros, de José Alcázar. Colabora directa o indirectamente en el sonido de otras 26 películas aproximadamente, tanto nacionales como internacionales, así como cortometrajes, teleseries, documentales y centenares de spots publicitarios para Paraguay y el Mercosur. Fue distinguido con premios a su labor como el de Mejor Sonido y Mejor Edición de Sonido en varios festivales, con cortometrajes como Siete Cajas, Trinidad, El Traje y Caso 709. Obtuvo la nominación a Mejor Dirección de Sonido por su trabajo en la película paraguaya Los Buscadores en los premios Platino al Cine Iberoamericano del año 2019. Actualmente es director y propietario de Post Audio, productora de sonido, y se desempeña como docente en las instituciones educativas IPAC y Universidad Columbia de Asunción, Paraguay. Bienvenido, Germán. Muchísimas gracias por volver a estar con nosotros. Te doy la palabra para poder iniciar con esta magnífica ponencia. Paraguay, lejos pero cerca. Muchas gracias, Karina. Desde ya le agradezco a la embajada y a la universidad por esta invitación. Una vez más, el año pasado no se pudo dar, pero este año con el compromiso firme y aquí estamos. Y la verdad que más que agradecido nuevamente por estar acá en el cierre. Y elegí una manera un poco más distendida de esta charla. Espero no pecar de salir del protocolo, pero sí, vamos a charlar mucho sobre, como dice el título de la charla, Paraguay, lejos pero cerca. Voy a hacer un contexto geográfico. Paraguay está ubicado en el corazón de Sudamérica, tiene una superficie de 406.752 kilómetros cuadrados, con una población de 6.109.644 habitantes, según el censo del 2022.
donde solamente en el área metropolitana, en el cual le llamamos nosotros el Departamento Central, en Paraguay, tenemos un promedio de 2.300.000 habitantes. Voy a hacer un paréntesis en ese punto de 2.300.000 habitantes. Eso significa que toda la población urbana, por así decirlo, está urbana y globalizada, está totalmente centrada en ese departamento, que es el Departamento Central. La mayor cantidad de migración que se da desde el Paraguay está fuera de estos departamentos y no dentro de este departamento. O sea que no son los habitantes del Departamento Central tienen un promedio de migración mucho más baja que todo el resto del país. Entonces, las personas que migran del Paraguay son personas que son de ciudades y pueblos del interior. Algunas son de zonas rurales, otras no, pero sí son de ciudades fuera del departamento central. ¿Por qué hago hincapié en eso? Por el tema del idioma. No sé si todos saben que en Paraguay tenemos dos idiomas oficiales, que es el guaraní y el español. Dentro del guaraní y el español surge un tercer idioma, o por así llamarlo, dialecto, que es la conjunción del guaraní con el español. Que ese sería el idioma más utilizado en la calle, ya sean zonas urbanas o zonas rurales, en donde el guaraní puro, por así decirlo, está hablado en zonas muy específicas de hecho el guaraní de las universidades y del libro no está en la calle. Es otro tipo de guaraní el que se habla en la calle. De lo que leemos en los libros y lo que lo que se enseñan en las universidades no es el guaraní que vamos a escuchar en la calle. En la calle vamos a escuchar una adaptación de ese guaraní, por sobre todo el yopará. En el departamento central, que es donde están estas 2.300.000 personas, es donde se habla más este yopará. En el interior del país y en todos los otros departamentos sí hay un guaraní mucho más cerrado, dependiendo del pueblo o las ciudades. Hay un guaraní mucho más cerrado, donde cerrado, por decirlo, es que incluye menos palabras en español. Es como un yopará cada vez más guaraní, pero el guaraní se habla solamente en las comunidades indígenas guaraní y en lo que enseñan en las universidades. Quería hacer hincapié en ese aspecto. Entonces, del guaraní, que digamos que es nuestro idioma, de donde proviene, o digamos, de donde sale nuestro idioma, cuando el paraguayo habla el español, tiene un acento muy peculiar. Esto se debe al guaraní. Por sobre todo, cuanto más guaraní parlante es el paraguayo, tiene un acento peculiar en el español. ¿Por qué? Se da. Primero, no existen las S en el guaraní, ni tampoco la R. Entonces, cuando el paraguayo, el guaraní parlante, el paraguayo que habla el guaraní, cuanto más guaraní habla, cuando habla el español, intenta modular las palabras mucho más exageradas que cualquier otra persona que no habla el guaraní. Entonces se exageran las S y está la falta de la R. Acá nosotros decimos R. También por el guaraní, cuando hablamos en español entre paraguayos,
tenemos la peculiaridad de no modular las palabras, no abrimos la boca para hablar, y es como que nos entendemos en un contexto y visualmente. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante. En donde en el guaraní, cuando se habla, hay como entre palabras, todo, hablamos todo de esta manera. Si yo lo empiezo a hablar de esta manera, nosotros en los paraguayos hablamos así y prácticamente no me van a entender si es que yo continúo hablando de esta manera. Tengo que exagerar un poco la dicción. Esto y esta charla y esta investigación que estoy realizando, porque esto va a ser un proyecto más grande, y estos datos que les estoy contando, ¿cómo surgen o de dónde proviene o por qué digamos, mi curiosidad sobre el acento paraguayo, sobre el idioma guaraní y el yopará? Yo soy diseñador de sonido, trabajo en el audiovisual, trabajo para tanto películas como proyectos audiovisuales, en los cuales tengo la oportunidad de realizar doblajes para doblajes, grabaciones, etcétera, etcétera. Entonces, arrancando mi carrera, en la primera oportunidad que tengo de hacer doblajes de paraguayos, de una película paraguaya, doblaje de paraguayos para película paraguaya, se nos daba algo muy, muy llamativo, en el cual escuchábamos las palabras pero no veíamos la modulación en la boca, porque entonces ahí se da, y son las primeras llamadas de atención de mi parte, en el cual nosotros cuando estamos frente a frente los paraguayos nos entendemos perfectamente, pero si vamos a la pantalla y nos vemos en la pantalla, ese español que tenemos ahí, el español que se habla en la calle acá en el Paraguay, no es mucho más difícil entender porque no modulamos bien. Entonces, cuando teníamos que hacer los doblajes, era difícil que justamente estábamos haciendo doblaje porque no se entendían las palabras. Y cómo entraban estas palabras muy bien moduladas en una boca que no se movía. Y eso es hasta hoy por hoy. Así que cada vez, eso es cuando arrancábamos todo el trabajo de los doblajes, estoy hablando, hace 15 años atrás. Hoy por hoy es como que todo eso se está aceptando más porque el paraguayo comienza a darse cuenta cómo realmente funciona nuestra manera de comunicarnos diariamente frente a frente. También me llamó la atención de que cuando grabábamos locuciones, voz en off para documentales o publicidades, cuando los clientes eran extranjeros, por dar un ejemplo, si eran de la Argentina, y estas personas o el director o la directora que dirigía a estos locutores o actores eran argentinos, exponían sus ideas y su manera de expresión de cómo lo haría un argentino. A medida que iba pasando el tiempo en estas grabaciones, que en los doblajes puede estar jornadas enteras de 12 horas, hacia la mitad de la jornada, no sé, a la hora número 4 o 5, el actor estaba hablando como argentino, con un acento argentino. Y eso me llamaba mucho la atención porque cada vez iba adaptando, a medida que pasaban las horas, el acento extranjero de la persona que le estaba dando las indicaciones. Y eso también me llamó mucho la atención. Y estas cositas fueron que hicieron que yo haga esta investigación del por qué. Quiero decir otros números. Números de la migración en Paraguay. En Paraguay tenemos un promedio, o paraguayos en el exterior, hay un promedio, según la data de migraciones, de 900.000 personas en el exterior, pero hay un subregistro de más personas, un promedio de 1.200.000 más o menos.
Eh, en promedio, estamos hablando de que el 12% de la población total del Paraguay está en el exterior, pero ese mismo número de que está en el exterior, ese 12% es igual a la cantidad de inmigrantes que hoy por hoy residen en el país. O sea que tenemos un alrededor de 900.000 personas inmigrantes también acá en nuestro país. Eso quería hacer acotación por cómo hoy por hoy nuestro idioma español, el español que hablamos acá en Paraguay, cómo fue mutando a medida que empezamos a recibir personas de afuera y empezar a convivir en nuestro día a día con personas que tienen su propio acento de su país. Esto se ve mucho en los jóvenes, en los adolescentes, cómo van integrando modismos de otros países muy fácilmente. Cuando el paraguayo migra, un dato muy importante, y hice unas entrevistas a muchas personas que luego voy a compartir con ustedes, un compilado de audios que pude conseguir. No todas las personas a quienes entrevisté quisieron grabarme este audio o que sus audios fueran expuestos en este montaje sonoro. Todos concluían y me daban, en algún momento de la charla y de la entrevista, me decían el que paraguayo se adapta cuando está afuera, se adapta a su nuevo país, a su nueva ciudad, a su nuevo idioma, a su nueva cultura. Es como que el paraguayo se adapta muy fácilmente, todos me decían. Entonces, comienzo a trabajar en la investigación del idioma de los paraguayos en estado de inmigración, en donde me llamaba la atención de que los paraguayos, estando con muy poco tiempo en estado de migración, en el exterior, sea en el país que sea, adaptaba muy fácilmente en un corto lapso de tiempo el acento del país en donde estaba. Siendo de que inmigrantes que vienen al Paraguay están muchísimos años en nuestro país, si bien adaptan y van adaptando modismos de cómo hablamos nosotros los paraguayos, nunca pierden su acento. En cambio, el paraguayo en poco tiempo adapta muy fuertemente en su español el acento extranjero de donde está residiendo. Y eso es muy llamativo. Me llamaba mucho la atención, y como resultado de todas estas entrevistas, todas las personas que están trabajando o fueron a trabajar, a vivir, a estudiar en otros países como la Argentina, el Brasil, Chile, Bolivia, Venezuela, todos estaban adaptando, estaban hablando, cuando charlábamos en español, hablaban con el acento del país en donde estaban residiendo. Personalmente tengo una hermana que vive hace 25 años en el Brasil, y ella, cuando charlamos en español, prácticamente me habla en un portuñol. Y hago hincapié en el portuñol porque tenemos una ciudad acá en Paraguay que se llama Ciudad del Este, que es en frontera con el Brasil, frontera directa. De hecho, están ahí, es la ciudad de las tres fronteras con Argentina, Brasil y Paraguay. En Ciudad del Este tenemos la peculiaridad de que Ciudad del Este es como un centro comercial gigantesco de Paraguay. Es una ciudad muy comercial, trabaja mucho con electrónica y otros tipos de productos. Muchas personas, tanto de la Argentina como del Brasil, van a comprar y hacer sus compras a Ciudad del Este,
Y por esa cantidad de personas que cruzan la frontera, también hay personas del Brasil y de la Argentina que son dueños y tienen sus negocios aquí en Paraguay, que venden productos a extranjeros. Y las personas que trabajan o que están trabajando ahí, paraguayos tienen la peculiaridad de que el español que te hablan es prácticamente un portuñol y te hablan guaraní y portuñol. El, el español prácticamente está, no existe en esa área comercial, por así decirlo. De hecho, cuando entras en los comercios, te atienden en portugués, y cuando vos le hablas en español, ahí ellos te hablan, y si tenés el acento paraguayo, te empiezan a hablar en guaraní, si es que saben hablar guaraní. Entonces, los paraguayos viviendo en el exterior, en todas estas entrevistas estaban hablando con ese acento. Entonces, cuando yo le solicito a las personas, a quienes le hice las entrevistas, a estos compatriotas, a los que saben hablar en guaraní, se me dio la peculiaridad de que en el guaraní no perdieron, pero en lo absoluto, el acento. O sea que al guaraní no le agregan ni un solo acento. Y eso me llamó más la atención. Pero las personas que hablan guaraní, por lo general, ese es el idioma en el que mejor se comunica y no pierde ese acento, no pierde el idioma y tampoco le agrega ningún acento. En cambio, cuando va al español, adapta el español de donde está, o si es que en el caso de las personas que están en países de habla inglesa, prácticamente el español que te hablan esos paraguayos son el español latino de esa comunidad latina que se da en los lugares donde no se habla español. Entonces ahí es como que se vuelve a generar interesantemente un idioma latino, por así decirlo, que me tocó escuchar en varios compatriotas en los cuales les hice las consultas, claro, porque ellos no solo están con paraguayos, o sea, la menor cantidad de con quien hablan español son paraguayos, sino son colombianos, argentinos, venezolanos, ecuatorianos y mexicanos. Entonces es como que se empieza a dar como un nuevo acento a ese español que yo le llamo el español latino, que vamos a poder escuchar, pero en este montaje, pero cuando hablan en guaraní, parecen totalmente otra persona. Te está hablando un paraguayo sin ningún acento raro, por así decirlo, y hasta parece otra persona, porque cuando habla español se esfuerza al modularte bien, o está pensando en ese otro acento. Entonces, la síntesis o la conclusión, digamos, que estoy llegando a esta investigación es de que las personas y los paraguayos cuyo idioma en el cual se comunican mejor es el guaraní, su idioma de cuna, por así decirlo, es el guaraní. Cuando va al exterior, el paraguayo no pierde ese guaraní. De hecho, ese es el ancla con su país, sería su propia identidad que no pierde, es con lo que se comunica con sus compatriotas, y su segundo idioma, que viene a ser el español, prácticamente lo pierde. Cuanto más años pasa, más acento extranjero adquiere y va perdiendo ese acento paraguayo y vuelve
a recalcar de que eso se da, no sé si solamente en el paraguayo, pero en un porcentaje mayor en un corto de tiempo. El paraguayo adopta en el español un acento extranjero en un corto lapso de tiempo, pero no cambia al idioma guaraní en lo absoluto. Quisiera compartir con ustedes un montaje sonoro de todas estas entrevistas que hice. Estas personas me dieron su consentimiento para poder compartir con ustedes. Me grabaron unas notas de voz y fueron contándome qué es lo que más extrañaban del Paraguay y por sobre todo sonoramente qué es lo que extrañaban más de su tierra natal, de su pueblo, de su barrio, de su ciudad, de su entorno. Y si es que escuchaban el guaraní y si tenían el guaraní todavía como manera de comunicación. Entonces no quiero perder más tiempo y compartir con ustedes este montaje sonoro. Voy a compartir pantalla. De Paraguay lejos pero cerca. Muy buenas tardes, mi nombre es Talavera Violeta, de 41 años de edad. Hace aproximadamente 20 años que resido en el noroeste de la Argentina, en provincia de Formosa. Bueno, yo soy Héctor Dos Santos, yo vivo actualmente en Foz de Iguazú. Mi nombre es María, vivo en Orlando, Florida, hace 11 años. Celera Andrés, Celera yo pues Talavera, vivía de Las Platas, en Argentina, provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Fátima Acosta, vivo hace 25 años en Florianópolis, Brasil. Yo soy Edel Melgarejo, soy paraguayo de 27 años, vivo en Madrid, España. Yo soy Feli Benítez, soy paraguayo, soy de la ciudad de Iturbe, pero hoy en día estoy radicado en la Argentina, en Buenos Aires. Celera Violeta, Celera Yoapú Talavera, Searan Botí, 41 años. Actualmente aico al noroeste argentino. Celera Pablo, Celera Yoapú Varero, hoy ya por más o menos 13 años vivía en provincia de Buenos Aires, en un barrio que se llama Wilde. Y lo que más extraño de Paraguay es la comida y lo cálido de la gente. Ambe utape memba eva se la sanga uvea la senestai pe galleta aku as, o sea, ve supermercado ve pe umi galletón, umi la sanga ua, ave ñande que su paraguayete. Y realmente lo que más extraño de Paraguay, cómo la gente es cariñosa, amable, realmente es muy fácil hacer amigos en Paraguay. Las cosas que extraño de Paraguay, los sonidos cotidianos del día a día, es siempre muy bueno relembrar que hay sonidos muy característicos, por ejemplo, el centro de Asunción, el mercado de Asunción o el mercado del centro de Ciudad del Este. Y lo que más extraño de Paraguay es la misa de Pioya Pomia Padre Atanasio en San José, la misa dominical que antes se hacía en la parroquia San José de Limpio. Lo que más me acerca a mi país es, bueno, todo el río, la pesca, bueno, la ciudad. Tenemos una linda plaza en Iturbe y una linda playa ahí en el río Tevipareu. Lo que me trae recuerdos de allá son las cigarras después de la lluvia. No tenemos ese patio donde vos podés salir a sentarte a tomar un tereré debajo del mango. Extraño bastante es la época de Navidad. Allá en Paraguay la Navidad es más característica paraguaya. El pesebre, la flor de coco,
coco, el clericó, las comidas. Extrañé la Paraguay, muchas cosas. Primero la dulce idioma guaraní, es nuestra polca paraguaya. Oya po me hace mando ape corapupe. Y gusto y te digo ahí porque oya po la misa, uñe la padre, a de fondo y la música entre la Ubira y Umía o pura heipa. Extraño mucho ese sonido, ¿no? El sonido de las hojas de los árboles es muy específico. Aquí no hay muchos pájaros que canten y si lo hacen es más imitando a las alarmas de carro. Acá en Argentina somos muchos, hay muchos paraguayos y sí, nos acercamos con nuestro idioma, por supuesto, que es el guaraní y el yopara, como se dice. Umía la ajechaga ubea la Paraguay. Y pibe siempre añela esa gente cuerandi, a veces checa si hay hermana cuerandi, pero audio privado pues. Extraño y decimos siempre con mi señora que extrañamos el ir a sentarnos debajo de un árbol que te sople ese aire tropical del Paraguay, que tenemos ese aire húmedo, fresco así, y sentarte a tomar un rico tereré ahí abajo. Cuando los amigos se juntan en el barrio, enfrente a la casa a tomar tereré. Y también extraño mucho de escuchar a todos mis familiares hablando en guaraní y compartir famoso nuestra bebida tradicional, el tereré. Otra cosa que me trae recuerdos es si escucho música que contenga arpa. Ese instrumento, eso sí me lleva a Paraguay. La comida típica, que es el chipá. Que no hay necesidad de que se haga una fiesta o algún asado para visitar tus amigos. Buscamos llenar ese vacío, esa añoranza, mirando las películas, documentales, incluso las noticias que salen de los canales paraguayos. Muchas cosas nuestra tradicional, lo mejor dicho, ¿verdad? Que tenemos en Paraguay. Saliendo del país no se puede escuchar y uno extraña escuchar. Así estamos los inmigrantes, extrañando un poco de lo que es la tierra guaraní, pero bien también por lo que uno puede ir explorando fuera de lo que es Paraguay en sí. El paraguayo tiene una particularidad única de dónde se va, en el país que se vaya, se adapta al idioma, se adapta a la costumbre, se adapta a la cultura, se adapta a la forma de vivir de donde se vaya. Lo cual es simpático pero es triste al mismo tiempo. Eso se extraña a lo largo tiempo que uno vive en el extranjero, uno piensa y extraña escuchar esas cosas.
Ok. Lo último, lo que escucharon del montaje sonoro que escucharon luego de las entrevistas, fue un montaje sonoro hecho en base a todo lo que me habían comentado en las entrevistas. Intenté reflejar un poco, la verdad que en poco tiempo es casi imposible hacer sonar todo lo que me habían nombrado, que, que recordaban de Paraguay, que es lo que extrañaban sonoramente, pero más o menos intenté poder representar en sonidos las palabras de los entrevistados. Eh, Eso. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Germán. Sí, les comento a todos nuestros asistentes que las preguntas serán transmitidas a los panelistas al final de la jornada, ¿ok? Entonces, igual nos dejan las preguntas por el chat y las haremos posterior. Entonces, muchísimas gracias, Germán. Una ponencia muy interesante. Y bueno, y ahí tenemos ya unas preguntas ya establecidas ahí justamente para poderlas hacer llegar después. Entonces, sin más preámbulos, nuestro siguiente panelista es Santiago Molina, quien nos va a hablar sobre el relato migrante en alta voz. Santiago Molina es ecuatoriano, documentalista y profesor universitario de cine, reconocido a nivel nacional e internacional. En 2022, su trabajo El Salado ganó el premio al público en el evento nacional Historias que Contar, una iniciativa de la Embajada de Estados Unidos y Fundapi. Fue seleccionado para el taller de guión en el Campus Docs con un proyecto de la niñez transgénero en el 2019. Desde el 2016, Molina trabaja como profesor titular auxiliar en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, donde dirigió el proyecto FCI, Análisis de la incidencia del cine comunitario en el desarrollo cultural del recinto 13 Ríos. Bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias por estar aquí y te doy el paso para esta increíble ponencia. Gracias. Hola Karina, hola a todos. No sé si me escuchan bien. Sí, perfectamente. Chévere. Listo. Voy a compartir pantalla y también el sonido. Listo. No sé si se ve lo que estoy compartiendo. Sí, perfecto todo. No hay problema. Bueno, gracias a la Universidad Andina Simón Bolívar. También muchas gracias a Andrea Vaca, que me invitó para ser parte de este proceso. Yo les voy a hablar sobre una obra que la denominé Relato Migrante en Altavoz, que es el fruto de la investigación realizada en la maestría en Artes Visuales y Nuevos Medios de la Universidad de las Artes, acá en Guayaquil, Ecuador. El devenir de la obra, el proceso investigativo, los resultados, el proceso de muestra que se llevó a cabo y también algunas de las cuestiones que se proyectan a través de lo que se logró. Entonces, listo. Como para contextualizar un poco sobre nuestra realidad en Ecuador, un estudio reciente de la consultoría Sid Gallup detalla que nosotros acá en Ecuador, por los tiempos que atravesamos, nos identifica como la tercera nacionalidad que tiene intención de viajar al extranjero, luego de Venezuela y Colombia. Creo que las noticias dan cuenta de lo que está pasando en estos tremendos movimientos migratorios. Y lo que nos da el chance a nosotros de identificarnos, bueno, de ubicar, según este estudio, en que el 47% de las personas que viven actualmente en el Ecuador, si tuviera la oportunidad de emigrar y tuviera los recursos suficientes, lo realizaría sin ningún inconveniente. Pero esta situación no es actual. Nosotros también somos un país migrante que dentro de nuestro contexto sociohistórico hay dos épocas importantes a considerar. Uno de los primeros movimientos migratorios fuertes en nuestro país
Se da entre 1960 y 1995 y está caracterizado por la caída del sombrero de paja toquilla. En el mundo se lo conoce como Panama Hat. Nosotros, al ser una sociedad que basa su economía en productos desarrollados a través de todo lo natural, es decir, materias primas, la economía del país en ese tiempo estaba basada en la exportación de ese sombrero. Cae la venta de este artículo importantísimo para la economía del país y la gente del austro, de la zona central de mi país, se comienza a movilizar a distintos países del mundo como referencia, entre ellos de Estados Unidos. El segundo movimiento migratorio se da de 1996 al 2004 y también tiene su característica fundamental, que es en el Ecuador se comienza a atravesar un proceso grave en torno a el feriado bancario, que se denominó así. La dolarización de la economía ecuatoriana, que se realiza el 9 de enero del año 2000. Mucha gente en mi país comienza a perder todos los ahorros que había generado durante sus vidas, por sus procesos de jubilación, por los bienes que tenía, y también la convertibilidad del sucre de ese tiempo al dólar convierte a la economía de mi país en una situación muy difícil y se convierte en el segundo elemento importante para que desde el Ecuador la gente tenga que emigrar otra vez, porque atravesábamos una nueva crisis. En esta segunda etapa ya no es solo Estados Unidos el lugar al que viajan los migrantes, sino también ya se comienza a ampliar el espectro a distintos países de Europa como España, Italia y algunos otros más. Y justamente mi obra se centra en esta segunda ola migratoria, porque una de mis tías migró a España en ese tiempo. Yo les voy a comentar cómo trabajamos con lo que ella nos pudo compartir. Como sabemos, las características de los distintos tipos de migraciones, hay por motivos económicos, familiares, migración forzada, migración voluntaria, irregular, legal, externa e interna, y migración temporal. Entre las características que identificamos del tipo de migración al que me refiero y al que tomo como objeto de estudio en la presentación de mi obra, me fijo en la última, que es la migración temporal, porque las personas únicamente salían sin la proyección de que iban a hacer su vida en estos países. El plan casi siempre fue volver. De hecho, muchos de ellos volvieron, lograron construir sus hogares, sus bienes, sus negocios, y también aquí ya están como asentados como que en sus periodos, en el avance de las edades que tuvieron cada una de las personas que viajaron a España en esos tiempos. Entonces, al identificar este fenómeno, por el marco de la maestría en la que me encuentro ahora, acudo a distintos referentes teóricos y artísticos, como Alain Renat, Paul Ricoeur, Christian Boltanski y Jacques Derrida. Alain Renat, con su documental Noche y Niebla, que habla sobre el exterminio nazi en los campos de concentración, me comienza a llamar la atención una cuestión muy personal, que creo que tiene que ver con la formación y con los intereses que atraviesa mi exploración artística, y que es la cuestión que tenemos los humanos con los objetos. En esta película se ve cuando en el exterminio nazi a los judíos se desprendían de sus ropas, de sus anillos de compromiso, de su fotografía, de las cosas que fueron parte de sus vidas, y me comienzo a preguntar, ¿qué puede hablar el objeto de la historia de la persona que está atravesando un momento importante de sus vidas? También acudo a Paul Ricoeur con su texto de la memoria, la historia y el olvido, un texto que me permite identificar las preguntas centrales de un proceso de investigación en el que me doy cuenta que en mi país la memoria es muy frágil en torno a los temas que han atravesado nuestra historia, nuestra identidad. Porque hoy en día, que yo soy profesor universitario, y hoy en día al preguntar a mis estudiantes sobre este proceso migratorio, es muy poco el recuerdo que tienen de esta etapa que marca un antes y un después dentro de nuestra
identidad acá en el país. También me comienzo a preguntar a través del libro por la historia, es decir, cómo se construye la historia, quiénes construyen la historia, de quién es el recuerdo, de quién es el olvido, y cuáles son esos mecanismos que me permitirían como recordar esta parte que es importante para nosotros, planteándome la obra con la que comienzo a trabajar. También acudo a Christian Boltanski, él ya como artista en torno a la memoria que tienen los objetos. Es decir, me planteo identificar, pensar, caracterizar, experimentar con cada uno de ellos en el marco de una muestra instalativa, también reconociendo lo que él hace. Y también Jacques Derrida con su texto del mal de archivo, porque también me comienza a preguntar sobre de quiénes son los archivos, cuál es la función de esos archivos en una sociedad, qué construyen, qué deconstruyen, para comprendernos en base a lo que es importante para nuestro devenir. Entonces, al pensar en los objetos, en sus particularidades, en sus materialidades, en ese momento de investigación que me enfrento a las cosas que voy identificando, yo ya venía realizando un acercamiento quizá intuitivo al tema con un archivo sonoro que se perdió. En 2021, acá lancé una propuesta que todavía está pendiente de la realización de un cortometraje documental en el que rescataba toda esta cuestión patrimonial, patrimonial en torno a la memoria de nuestros elementos contextuales. Entonces, en este planteamiento inicial, encuentro que había un archivo sonoro que se perdió. ¿Cuál es ese archivo sonoro? En el tiempo en el que los migrantes ecuatorianos estaban en España, en una radio ecuatoriana que se llamó la Radio Saracay, se comenzó a hacer muy famoso un programa que se llamaba Puntual, dirigido por el señor William Ramírez. En este programa radial, los migrantes que estaban en los distintos países del mundo, este programa se transmitía desde las 6 de la mañana como hasta las 10 de la mañana, y los migrantes que estaban en los distintos países del mundo llamaban a enviar saludos a la radio, y yo mientras me dirigía al colegio, ahí en el autobús, iba escuchando y me parecía fascinante que la gente que está en otro país haga pública su vida a través de las cosas que iba contando. Enviaba saludos a sus familiares, a sus hijos, a sus tíos. Les contaban qué estaban realizando en España, en Italia, en Estados Unidos, cuáles eran sus proyectos, dedicaban canciones. Es decir, esta memoria sonora, me comienzo a dar cuenta que es importante que no se pierda. Este programa que se hace muy famoso en ese tiempo, entre el 2010, yo me acerco para plantear esta propuesta documental y ellos me responden que en ese tiempo este programa que fue tan famoso e importante para el país lo hacían únicamente con una computadora y todo ese archivo sonoro se perdió. Es decir, esa cantidad tan colorida y maravillosa de relatos y testimonios sonoros que son parte de nuestra cultura, se perdieron porque ellos realizaban un programa que quizá no comprendían toda la dimensión cultural e importante que se convertiría después para nuestra tradición, para la construcción de nuestra identidad, para lo que somos hoy en día. Entonces, al ver que este archivo importantísimo para nuestro país se pierde, me planteo volver a hablar de la migración a través del arte visual y los nuevos medios. Y mi obra, que se compone de 3 elementos, que es un teléfono intervenido tecnológicamente a través de un sensor, también el trabajo con realidad aumentada y la exposición de varias postales originales en una muestra instalativa, me permite como volver al tema migrante, pero a través de la combinación del arte y la tecnología, porque todo eso que estaba ahí me permitía como reconocer, ya cuando comienzo a colectar objetos portadores de memoria, es el momento en el que me doy cuenta de que puedo jugar con cada una de estas cosas en la experimentación artística. Entonces, mi obra, que la denomino Relato Migrante en altavoz, con activación mediante un sensor,
Aquí hay una referencia de lo que hicimos. Esto fue en una sala de la Universidad de las Artes que se llama Manzana 14. Y este chico que está aquí está jugando justamente con la obra artística que realicé. ¿Qué me pregunto yo en mi obra? Justamente para intermediar entre la relación del espectador, para apelar y para hacer como un juego con el proceso de interactividad de las obras de arte hoy en día. Me comienzo a preguntar que imaginen que está pasando cerca de un teléfono de disco y suena una llamada. ¿Qué es lo que pasa con mi obra artística? ¿Contestaría o lo dejaría sonar? Cuando se instala la obra, esto comienza a pasar de una forma muy especial, porque quienes asistieron a la inauguración y quienes estuvieron durante todo el tiempo de la expo, utilizaban el teléfono en distintos tiempos y en cada uno de esos momentos se escuchaba algo distinto. Obviamente que para entender la obra tengo que explicar la ficha técnica. Mi obra, Relato Migrante en Altavoz, como lo ven aquí, es de un teléfono de disco que está sobre una mesa de 50 por 60 centímetros cubierta por una tela de color café. ¿Por qué la referencia de una tela de color café? Una cuestión también por cromática, porque se destacaba el elemento que era el teléfono de disco, y además también con una analogía en torno a lo que significaba irse del país. Porque mucha gente acá en el Ecuador, cuando sabía que se iba por un tiempo extenso, dejaba todas sus cosas tapadas, con telas, con sábanas, justamente para que no se dañen. Y además quería yo que en mi obra los elementos no sean un elemento distractor. El teléfono que están viendo fue intervenido electrónicamente para que, por medio de un sensor de movimiento que estaba oculto, timbra cuando la persona se acerca a él. Es decir, al caminar por el espacio, el teléfono comienza a timbrar, como haciendo un llamado a que la persona que está cerca levante o no levante la bocina. Y al levantar la bocina, se escuchan testimonios sobre migración. ¿Qué testimonios de migración? Yo le pedí a mi tía que me envíe a través de un audio de WhatsApp, bueno, de hecho me envió dos, de más o menos 25 minutos, que me cuente cómo fue su proceso migratorio a España, porque ella fue deportada en su primer viaje y me cuenta el detalle de cómo fue ese proceso tan fuerte para ella, proceso en el que hasta fue estafada por la misma institucionalidad, ya que tenían mucho tiempo sin comer y les llevaron unas hamburguesas que les cobraron 50 euros hace mucho tiempo. Y también en el segundo testimonio ella me cuenta sobre cómo fue su nuevo intento de ingreso a España y cómo lo logra. Cómo fue el proceso de recolectar lo que en ese tiempo se llamaba la bolsa, que era una cartera con dinero que en ese tiempo más o menos eran como 2.000 euros extras al viaje realizado. Cuáles eran las respuestas que tenían que dar, qué cosas llevaban, qué cosas no se podían llevar, cómo fue viajar por primera vez a un país en el que iba a vivir esta experiencia migratoria que marca su vida. Y estos dos audios los decido incorporar aquí ocultos en la obra en modo loop a través de un reproductor de audio. Es decir, durante cada uno de los días de exposición, al activar la obra, las personas que se acercaban al teléfono y timbraban, tenían la posibilidad de escuchar lo que decía mi tía en uno de los fragmentos. Y ese fue uno de los aciertos que luego lo consideramos hasta con mis profesores, porque generaba esa especie de curiosidad con la persona que atraviesa y vive una obra, como que mirar el resto de la exposición y volver, y que vuelva a sonar el teléfono es como esa pregunta, ¿será que si vuelvo a levantar el teléfono voy a escuchar lo mismo o voy a escuchar otra cosa? Y eso era muy chévere porque la gente me contaba ya cuando dejaban los comentarios de obra y la gente que cuando hacíamos las guianzas, es muy chévere como saber que voy a escuchar otra parte de la obra, otra parte del relato y tengo como el chance de sentarme y concentrarme en este espacio. Porque se instala también un mueble para que la persona tenga la posibilidad de sentarse a escuchar justamente el relato y que tenga concentración con lo íntimo del testimonio que se estaba planteando en ese tiempo. ¿Qué se escuchaba? Les voy a poner aquí un pedacito.
Este es uno de los audios con los que la obra funcionaba y que es la voz de mi tía contando su proceso migratorio. Empezó mi historia de la siguiente manera. Yo decidí irme a España por motivos. Tuve en el banco unos ahorros y los perdí. Realmente estuve endeudada y comencé a ver cómo podía irme yo hacia España para poder pagar mis deudas. La verdad se me hizo un poco complicado porque tuve que sacar primero el pasaporte, luego ver cómo conseguir para la bolsa el pasaje. Y bueno, poco a poco fui reuniendo y consiguiendo. Se compró el pasaje para ir a España por Alemania. Era Lufthansa. Al momento de conseguir el pasaje, se me complicó porque nos pedían $2,000 para la bolsa. Y obviamente, pues para conseguir esa cantidad de dinero era muy, muy difícil, muy complicado conseguir la bolsa. Y claro, como sabíamos que nos prestaban, pues no prestar, sino más bien había que pagar un valor por lo que nos facilitaban el dinero. Bueno, entre trámites y buscar quien nos preste, pues poco a poco se dio el día. Por mi parte, en mi casa casi no sabían nadie. A uno se le hacía difícil no saber a dónde ir. Así que llegó el día. Pues me fui al aeropuerto, me fueron a dejar cogiendo un taxi. Me dirigí hacia el aeropuerto, me presenté, hice check-in la documentación, luego pasé con las maletas, que fue una que fue llevando, y la maleta de mano. Jamás en mi vida se me ocurrió que al subir al avión me iban a orientar a alguien, ¿no? Pues llegar, buscar el asiento. Claro, se presentó la señorita azafata, iba indicando y expresando todo lo que teníamos que hacer al momento de estar ya pues en el avión. Nos decían que teníamos que ponernos el cinturón de seguridad y dando instrucciones de lo que teníamos que hacer. La verdad, mucho miedo al estar pues sin saber a dónde voy, qué voy a hacer. Lo difícil será difícil allá, lo complicado y un montón de ideas que al momento de que uno se está desesperado con nervios y todo, primero el no saber a dónde se va, uno se encuentra desesperado. Y luego pues en el transcurso de lo que ya empezó a despegar el avión, sí se hace la primera vez un nudito en el estómago y luego pues como nunca se ha viajado, siempre es nuevo. Tomamos el avión y cuando ya llegamos a Frankfurt, que es el check-in, la migración, pues cogimos la maleta y empezamos a bajar. El avión era grande y al bajar pues nos pusieron una escalera donde las escaleras eléctricas donde pues uno se baja del avión y al momento de hacer migración
se complicó la cosa. Empezaron a revisar los pasaportes. Desgraciadamente, pues iban muchos colombianos en los cuales habían llevado los pasaportes falsificados. Estuvimos como más de 100 migrantes en el avión. Nos controlaron el pasaporte y empezaron a dividirnos a las personas del avión por secciones. Ecuatorianos, colombianos, de Guayaquil y de otros lugares. Ya. Entonces, también al notar que el, el tipo de narración que me regala mi tía tiene como una pausa, es muy gráfico, es muy visual, es muy sensible cada uno de los tópicos que va contando en su proceso migratorio. Justamente me doy cuenta de que no necesitaba realizar ninguna intervención a ese audio, únicamente como tomarlo y ponerlo tal cual para que la persona que levante el testimonio, que levante la bocina de la obra en la que se planteó, justamente se acerque a a eso íntimo que estaba contando ella en este proceso. Un dato también de las fotografías que vimos, esto fue también un descubrimiento muy chévere porque de hecho es uno de los aprendizajes y los retos que vienen en torno a la obra para que continúen su devenir. Este niño que se sentó a la obra, cuando llegó uno de los chicos que estaba en la guianza, me contaba, ese niño está sentado ahí más o menos 20 minutos y todavía no se despega. Es como muy chévere, quizá no se piensa en la conceptualización de la obra. Muchas veces uno está como pensado desde el adultocentrismo en estos temas que al parecer son de interés de nosotros, pero también para los chicos de repente es importante el pensar de qué forma se llega a ellos a través de este juego con la tecnología y el arte, ya que les genera como esa especie de curiosidad que quizás sea uno de los elementos indispensables para retomar estos temas importantes en este tiempo. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos de esta obra? Porque esto fue presentado en julio de este año, en el marco de la maestría en artes visuales que mencioné. Es como pensar como la obra ya está resuelta, existe un movimiento de arte e investigación extendida, existe una convocatoria actualmente en el 2023, si de repente a alguien también le interesa, ahí está el dato, que ellos financian como cuando hay una obra en proceso y también cuando ya hay una obra realizada, la promoción de esta obra en distintos espacios. Porque creo que lo hecho que se combina tanto del trabajo de realidad aumentada y también con el tema de las postales que son parte de mi obra, tienen este chance de convertirse y salir de las fronteras para que el reto de que no se olvide esta parte importante de nuestra historia siga caminando en todo lo que tenga que llegar. Y también este primer acercamiento, yo vengo del documental, yo acá en la universidad soy profesor de la asignatura de realización de cine. Esta maestría en cine documental la realicé en Chile y más o menos me guío en torno a estos temas de memoria, de identidad, de autobiografía, de experimentación con las formas en torno al cine. Y este en primer acercamiento al arte visual y los nuevos medios también me deja algunos aprendizajes con lo hecho en la obra, que también es el pensar en una mayor diversificación de las voces migrantes representadas en el archivo, incorporando experiencias de distintas regiones y contextos, porque como fue un movimiento migratorio muy importante acá en el Ecuador, creo que sería chévere también diversificar esas formas, tanto en archivos, en la vuelta a los objetos, en pensar en la memoria de esos objetos, que es mi interés, que el objeto hable por la persona que vivió una historia importante, en este caso de migración. También pensar ahora ya en la colaboración con distintas instituciones académicas para expandir el alcance y la difusión de la propuesta. Justamente acá es como un espacio chévere para ello, porque se permite como que en otras latitudes puedan comprender lo que se está pensando y creando desde acá.
Y en términos metodológicos también creo que es valioso, como este es un tema colectivo, el tema migratorio, también podría plantearse la investigación participativa en la que las comunidades migrantes también sean partícipes de la construcción y la curación del archivo. Es decir, porque la ubicación de los objetos en una muestra instalativa, ese diálogo entre ellos, quizá también sea más rico al tomar en cuenta como la participación activa de quienes migraron y cómo a ellos también les gustaría verse representados de este proceso en el que se busca que su historia no quede olvidada. Eso. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Santiago. Una ponencia muy interesante, además que nos pone y nos recuerda, sobre todo a los ecuatorianos, una época bastante caótica que hubo en el Ecuador. Bueno, recuerden a nuestros asistentes que pueden poner sus preguntas en el chat, que serán hechas y realizadas y respondidas, obviamente, al finalizar todas las ponencias. ¿Ok? Muchas gracias, Santiago. Vamos ahora Gracias. con nuestra tercera ponencia, que está a cargo de Laura López. Esta tercera ponencia es comunicación afectiva y efectiva, estrategias para sensibilizar sobre la migración venezolana en Ecuador. Laura, ¿nos ayudas abriendo tu cámara, por favor? Hola, Cari. Sí, lo estoy Claro. intentando, pero parece que me tiene bloqueado el hot. A ver, déjame ver. Qué extraño. Listo, Creo que ahí ahí sí. inténtale, por favor. Listo, perfecto. No sé si ahí me ven, yo no me veo, la Sí, verdad. No sé si me ven. ahora sí te podemos ver. Gracias, Cari, no, y bueno, ahora estoy un poco nerviosa porque en estos 3 días he visto unas ponencias de alto nivel, nuestras ponencias internacionales y también que desde mi parte comunicativa y comunicadora también me han sensibilizado y me han acercado a aquellas poblaciones, ¿no? Y sobre todo, pues yo le tengo un cariño inmenso a Paraguay y hoy Germán, o sea, me hizo sentir otra vez como de verdad una paraguaya más, a pesar de lo que no soy, pero tengo un acercamiento por la embajada. Si está aquí Manuel, pues le agradezco a Manu por esa oportunidad de a veces sentirme un poco parte de este país hermano latinoamericano. Y hoy día Germán pues me hizo sentir parte de Paraguay y se lo agradezco, y también, bueno, a todos los panelistas también, a Santiago, que también hacernos recordar lo que nosotros como ecuatorianos vivimos en cierta época. Así que un poco nerviosa porque no sé, ya yo le decía a Feli que está por aquí, no sé si voy a estar al nivel, pues voy a compartir un poco lo que es la comunicación, ¿no? Que, bueno, yo tengo una formación de comunicadora, de comunicadora. He trabajado para varios medios nacionales e internacionales y sé también lo que es migrar. Un familiar muy cercano, mi hija se fue del país por un tema académico y por un tema de salud. Entonces entiendo cómo es también sentirse extraño en un país, a pesar de que tengamos el mismo idioma, pero sentirse extraño en otro país es muy desgastante emocionalmente, ¿no? Entonces, y desde mi parte, como comunicadora, para mí es importantísimo comunicar afectiva y efectivamente, ¿no? Y crear estrategias para sensibilizar esta migración. Pero he tomado el caso de Venezuela porque, como ustedes saben, nosotros tenemos muchos venezolanos aquí en nuestro país que han sufrido xenofobia, que han sufrido discriminación, ¿no? Que hemos, todos nosotros que estamos acá en Ecuador y bueno, específicamente en la ciudad de Quito, hemos visto niños venezolanos en las calles, ¿no? Y hemos, con mi equipo de trabajo, porque bueno, actualmente estoy trabajando como coordinadora académica y de investigación en un instituto acá en la ciudad de Quito, proponer estas estrategias comunicativas para sensibilizar un poco este gran impacto, este impacto de esta problemática social que nos ha abordado y que nos ha desbordado también a todos nosotros, ¿no? Voy a pasar la presentación. Bueno, a mí me gustan mucho los colores, así que disculpen si tienen muchos colores en mi presentación,
Y el objetivo del estudio, que estamos todavía en marcha y que lo hemos conectado un poco con el Instituto Superior Universitario Bernardo Higgins, con la función sustantiva de vinculación, con el departamento de vinculación con la comunidad. Para quienes estamos en el área académica, sabemos que una de las funciones más importantes de las instituciones de educación superior es la vinculación, ¿no? Esta ayuda desde la academia a nuestro contexto más próximo, ¿no? Y el cuyo objetivo de este estudio es plantear estas estrategias comunicativas, como lo decía, para sensibilizar la migración. Bueno, como punto de partida, la comunicación como eje estratégico, el énfasis en la migración venezolana y la propuesta de valor, esta comunicación afectiva y efectiva. ¿Y por qué afectiva y efectiva? ¿No? Porque nosotros como comunicadores integrales tenemos que comunicar desde el corazón, ¿no? Ponernos al lado del otro, en el papel del otro, en los zapatos del otro, ¿no? Ser empáticos y no comunicar solo para tener una gran audiencia, ¿no? Lo que nosotros debemos comunicar es para conectar con nuestros públicos, ¿no? Saber que nosotros como comunicadores, como periodistas, como catedráticos o como académicos tenemos un papel importantísimo, ¿no? Y qué mejor estrategia o qué mejor herramienta que la comunicación. Bueno, les iba a dar un poco sobre conceptualización. Hemos entendido qué significa la migración, ¿no? Y ese es este cambio de residencia de una o varias personas, ¿no? De manera temporal o de manera definitiva, ¿no? Generalmente con la intención, ¿no? De mejorar la situación económica, social, ¿no? Y como un desarrollo también personal y familiar. Y esto como ustedes ya saben, ¿no? Se produce por varios motivos. El motivo social, los problemas sociales del país de origen, los problemas políticos, los problemas económicos, ¿no? Bueno, el proceso migratorio regional y en este factor de la movilidad humana en América Latina ha alcanzado un gran y complejo dinamismo en la última década, ¿no? Y en pocos años diversos países que han pasado de ser expulsores a ser receptores. En el caso de Venezuela, no sé si ustedes recuerdan, pero en los años 90 fueron receptores mucho de nuestros compatriotas ecuatorianos, por la situación favorable que ellos estaban viviendo y la situación desfavorable que nosotros vivíamos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo actualmente? Pues Ecuador está siendo un país que está expulsando a la gente por la situación de seguridad, ¿no? Que entra en lo social, en lo político y en lo económico. Lo mismo ocurre con Venezuela, ¿no? Ya tiene prácticamente 23 años que Venezuela tiene estos problemas, ¿no? De ámbito político, social y económico, y ha expulsado gente. Entonces se convirtió en un receptor a un expulsor de personas. Bueno, y a pesar que de todas las dificultades y obstáculos que tiene la migración actualmente, las personas migrantes son agentes claves para el desarrollo de los países que los reciben, ¿no? Yo vivo en una zona muy transitada, ¿no? de mucho movimiento acá en Quito, y la mayor parte de las personas que están en los negocios, ¿no? Son de Venezuela. Entonces, le dan un dinamismo diferente, nos entregan otra dinámica, ¿no? Otros inputs culturales que nosotros decimos como ecuatorianos, wow, mira lo que hacen, mira lo que proporcionan, mira cómo transforman un poco la convivencia natural del ecuatoriano con sus propias experiencias, ¿no? Y esto hay que reconocerlo, hay que comunicarlo, y no solo comunicar desde que el venezolano es un ente o una persona de peligro, no un delincuente. Hay mucha gente venezolana que puede ser como que ensalzada un poco, o reconocida y decir qué buena persona es, qué buen trabajador es. Sin embargo, como ecuatorianos, hemos visto en los medios de comunicación, en las redes sociales, un ataque sistemático al venezolano, al que viene de afuera. Y no solo el venezolano, ¿no? Al colombiano, al cubano. Hay que entender que Ecuador ha sido un país de receptor en los últimos 15 años, y no solo de venezolanos, sino también de cubanos, de colombianos.
Y esta población ha recibido un rechazo por parte de nosotros, ¿no? No de todos, ¿no? Pero sí de una gran mayoría al señalarles, a decirles, bueno, nos están quitando nuestros empleos, nos están quitando nuestros recursos, nos están quitando cosas. Pero hay que entender a la persona que se va de su país, qué quiere, qué está viviendo en su país de origen y qué busca en un país con otras oportunidades, ¿no? Y comunicar esto y sensibilizar la migración desde la comunicación es lo que nosotros como instituto estamos haciendo, ¿no? Investigando cómo lo podemos hacer, cómo podemos abordar este tema tan complejo como la migración. No me voy a demorar mucho porque ya prácticamente son las 8, que voy a adelantarlo un poco. Y hablemos un poco del proceso migratorio venezolano, ¿no? Y como les comentaba, Venezuela a lo largo de su historia ha sido un país receptor de inmigrantes. Actualmente presenta un patrón migratorio completamente distinto, motivado por una crisis nacional bajo un contexto de deterioro institucional, perdón, una recesión económica y una descomposición social, ¿no? Situación que se ha ido empeorando durante los últimos 23 años, ¿no? Y parece que no va a cambiar. Entonces, la idea de tener a ciudadanos venezolanos en nuestro país no es una situación que va a cambiar, y es por ello que nosotros decimos, a ver, esta situación no cambia, pero hagamos algo de que no sea de alto impacto negativo, ni para ellos, ni para nosotros como ecuatorianos. Bueno, aquí hay un poco de historia, ¿no? Venezuela tuvo su boom en los años 60, recordemos que era como una potencia de Sudamérica, era un país que lo tenía todo, ¿no? En el ámbito literario, en el ámbito de las artes, de la música, en la economía, ¿no? Vivió este auge económico sin precedentes, ¿no? Venezuela era un país económicamente estable, con una proyección a 50 años, ¿no? Y ahí tuvo, por ejemplo, gente que venía de países como España, Portugal, ¿no? Italia, también libaneses y la parte judía, y receptores muy importantes, por ejemplo, de países del Caribe, también de Argentina, Perú, Chile, sobre todo Ecuador, ¿no? Recuerdo mucho cuando era chica, cuando tenía unos 8 años, que varios familiares se fueron a vivir a Venezuela por esta economía tan sólida que tenían. Entonces decían, bueno, vamos a migrar a Venezuela para sentirnos bien, para mandar dinero a nuestras familias, ¿no? Sin embargo, la situación cambió para ellos, o para Venezuela, y es el resultado que tenemos varias personas de Venezuela acá. Bueno, voy a adelantarme un poco. Ustedes saben que la situación migratoria se basa en 3 áreas, en la crisis política, ¿no? De Venezuela de los años 80, que dio un giro importante en sus pautas migratorias, la crisis social, ¿no? Aquí quiero recalcar algo, ¿no? Y eso justamente lo estábamos hablando hoy día, porque para nosotros hacer este estudio del caso Venezuela, nos hemos reunido con varias personas, ¿no? Con catedráticos, con gente oriunda de este país, y ellos me decían, nosotros teníamos una vida muy buena, ¿no? Nunca pensábamos, nunca nos proyectábamos a cambiar nuestro país, porque en todos los ámbitos estábamos súper bien conectados, o sea, había una situación cómoda, ¿no? ¿Y qué pasa después? Que el tema migratorio venezolano se convirtió en el segundo más importante de la historia moderna. Primero el sirio, ¿no? De Siria, esta migración siria que se dio, y ahora el venezolano, ¿no? Es la salida de estos nacionales venezolanos ha sido un tema de preocupación, porque es el segundo más importante que se ha dado en esta época. Bueno, también tenemos el tema de la crisis económica, ¿no? ¿Qué ha pasado desde 1983 a 1998? Y se puede diferenciar
4 momentos históricos. El primero, el Viernes Negro, que se le denomina así, que el Bolívar sufrió una abrupta devaluación, esto el 18 de febrero de 1983. El segundo momento, el Caracazo, no ocurrido el 27 y 28 de febrero, no con el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, no, y aquí ya se va produciendo toda esta crisis, ¿no? Esta inestabilidad que la gente decía, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, puede ser esto momentáneo, puede esto darse la vuelta, puede ser que la gente reaccione, las autoridades reaccionen y no hundan a un país tan privilegiado en todos los ámbitos. Ustedes saben que Venezuela es un lindo país, un lindo territorio, ¿no? Con magníficas personas, digo magníficas personas porque con Santiago Tuapanta, que es el coordinador de vinculación, hemos tratado por lo menos con unas 50 personas de que nos cuenten un poco cuál ha sido su experiencia acá en Ecuador. Y esas personas han sido maravillosas porque han sentido el dolor de la discriminación y aún así siguen siendo tal cual, buenas personas. Entonces es muy importante destacar esto, ¿no? Otro tercer hito que pasó en 1994 con el llamado crash financiero, ¿no? Y la intervención y cierre de algunos bancos. Entonces aquí los venezolanos ya estaban diciendo, esto se va a ir hacia el hoyo, ¿no? Para no decir otra expresión que no puedo porque se está grabando. Entonces esto ya se va a pique, ¿no? Y el último, que es el cuarto y creo que uno de los más importantes, sobre las medidas adoptadas por el expresidente Hugo Chávez, ¿no? Y aquí ya se determina la situación de Venezuela, que ocurrió hace 23 años. ¿Qué pasa con el ingreso de venezolanos a nuestro país, ¿no? Hay 475,000 venezolanos en Ecuador hasta agosto del 2023, ¿no? Y esto representa alrededor del 6% de la población, de 7.7 millones de venezolanos emigrantes, ¿no? Que se salen de Venezuela, un número preocupante. Por eso les decía que es el segundo más importante, la migración la segunda más importante a nivel mundial, ¿no? Y es probable que otro 0.2 millones de venezolanos hayan pasado por nuestro país desde el 2017 rumbo a lugares como Perú, Brasil y Chile, ¿no? Ecuador no necesariamente es un país de destino, ¿no? Ya no es un país de destino, mejor dicho, también es un tema que nosotros ya lo estamos investigando, sino es un país de tránsito, ¿no? Muchos venezolanos a los que hemos entrevistado dicen que para estar en un país tan conflictivo socialmente como es Ecuador, prefieren irse. Sin embargo, Ecuador ha sido uno de los países que mejor les ha tratado. Pero como investigadores, y eso nos sorprendía mucho a Santiago y a mí, es que sí hemos visto directamente el trato que le damos al inmigrante o al migrante venezolano, ¿no? Entonces, no solamente directamente, sino en los medios de comunicación, en las redes sociales, ¿no? Pero hay algo que podemos destacar de Ecuador, que en el 2017 se otorgó protección sustancial a los migrantes y a las víctimas de tráfico y de trata de personas venezolanas, ¿no? Esta ley permite a los migrantes trabajar legalmente, de acceder al sistema de seguridad social, ¿no? Proporciona un camino para obtener un estatus legal, ¿no? Y oportunidades, ¿no? De integración. Y eso es muy importante porque uno está en otro país, pero no se siente integrado, no se siente identificado, ¿no? A pesar de hablar el mismo idioma, de que nos guste la misma música, ¿no? Pero hay que tener este factor de integración, de, a ver, ven, te recibo con los brazos abiertos. Pero esto no quiere decir que hay un recibimiento paternal, ¿no? Que si un venezolano, por ejemplo, y esto lo hablábamos con varias autoridades, es que si el venezolano va y comete un error, comete una infracción, pues tiene que ser juzgado tal cual, ¿no? No porque tenga esté dentro de una ley humanitaria, va a estar en una burbuja y se lo trate con ligereza, ¿no?
Más bien lo que nosotros queremos buscar es que que haya esta integración, ¿no? No va a ser ecuatoriano, ojo, pero que se sienta identificado también, que se sienta parte de, y al ser parte de algo, pues tienes los mismos derechos y también tienes obligaciones, ¿no? O bueno, no podemos hablar de los mismos derechos, pero sí hablar de obligaciones. ¿Y cuál es nuestro desafío, no? El papel continuo de Ecuador como país de tránsito y destino para algunos migrantes, pero hay que hablar de, a ver, yo soy un país de destino o un país de tránsito, pero ¿qué hago yo? ¿Cómo minimizo el dolor de estas familias? ¿O cómo minimizo el dolor de estas personas que tuvieron que dejarlo todo? ¿No? Eso es un desafío que tenemos como país. También adoptar nuevas políticas de ayuda humanitaria y acciones eficaces bueno, efectivas, perdón, de comunicación, ¿no? Saber que la comunicación es algo, es una herramienta estratégica, ¿no? Bueno, el papel de la comunicación, ¿no? Y la comunicación como dimensión constitutiva de lo social, ¿no? Que es uno de los apartados que nosotros tenemos con Santiago dentro de esta investigación, y es cómo se puede entenderse como una interacción. La comunicación puede entenderse como la interacción mediante la gran parte de los seres vivos acompla sus respectivas conductas frente al entorno mediante la transmisión de mensaje. ¿Cómo voy a transmitir el mensaje migratorio, ¿no? ¿Cómo lo tengo que entender yo? Pero para yo transmitir un mensaje sobre migración, yo tengo que entender qué es la migración. Tengo que entender cuáles son los términos que debo de usar, situación que los medios de comunicación se han equivocado, se equivocan, ¿no? Yo no puedo hablar de términos equívocos cuando estoy hablando de gente, cuando estoy hablando de algo tan delicado como es migrar, ¿no? Y nos hemos planteado como, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer como comunicadores? ¿Qué tenemos que plantearle a los medios de comunicación, ¿no? Y es inevitable el estudio de la comunicación en este problema social o en este entorno social, ¿no? Y esta se halla, por ejemplo, relacionada con los conceptos de acción e interacción, ¿no? Llamar a la acción, llamar al buen uso de la palabra, al buen uso de los términos, ¿no? Para no fallar en este punto, ¿no? Y saber comunicar la migración, porque eso ha sido un punto débil. No, voy a avanzar un poquito. Bueno, aquí está nuestra propuesta de valor, ¿no? Sensibilizando la migración desde la comunicación afectiva. Como les decía anteriormente, debemos de comunicar con el corazón, ¿no? Debemos generar vínculos emocionales, saber que nosotros tenemos una herramienta importantísima, ¿no? La comunicación, la palabra, ¿no? La voz, darle voz a la gente, escuchar a la gente, no solamente escucharle por escuchar, sino escucharle y que nos haga sentir también su dolor, ¿no? Y por eso hemos puesto que las palabras importan, ¿no? Los medios a menudo emplean términos inexactos, ¿no? Como indocumentados o ilegales, y no distinguen las personas solicitantes de asilo, no distinguen las personas solicitantes de migrantes, ¿no? O de refugiados, ¿no? Y sobre todo los derechos y la protección a los cuales son sujetos en el ámbito de los derechos internacionales, que es muy importante reconocernos como seres humanos, ¿no? Que yo siempre digo esto, ¿no? El mundo da muchas vueltas, ¿no? En los años 90 a los venezolanos les tocó recibir a los ecuatorianos, y en estos años pasados, pues a los ecuatorianos nos tocó recibir a los venezolanos. Entonces, darles una mano, darles palabras de aliento y saber, como dice en la presentación, que las palabras importan, ¿no? Respetar la dignidad de quienes migran, ¿no? Hemos visto, no sé si ustedes en algún momento, antes de la pandemia, se dieron una vuelta por el terminal de Carcelén. La gente vivía en carpas con niños recién nacidos, ¿no? Está bien, mucha gente decía, es que nos están invadiendo.
pero ¿dónde queda nuestra humanidad? ¿Dónde queda aquella parte de nosotros que nos podemos mirar como iguales, ¿no? Habían niños recién nacidos muertos de frío, o sea, prácticamente con hipotermia. Y lo que nosotros hicimos fue un plan de rescate a niños no venezolanos. Y decirles, bueno, esto es lo que nosotros podemos darte, ¿no? Lo que podemos dar, ¿no? Y también, bueno, evitar el uso de metáforas y de un lenguaje deshumanizante, ¿no? Que equiparan la migración con los desastres naturales, ¿no? A menudo de una inundación. ¡Qué desastre!, ¿no? Hay una migración, van a llegar gente de otro país. ¿Qué tipo de gente va a llegar? Entonces, hay que respetarnos como humanos, hay que respetar la dignidad humana, y de esto se trata la comunicación, saber conocer el uso adecuado de las palabras, ¿no? Y como le decía también, hablar con las personas migrantes, darle voz, escucharles, ¿no? Interactuar con ellos, ¿no? Muchos medios de comunicación, cuando hay un problema, no sé, de invasión de gente externa, va y hace la cobertura, pero habla con ellos. Mira, ¿qué piensas de esta situación? ¿Qué te lleva a hacer a equivocarte o a hacer esta acción negativa? No solamente el ataque, sino un poco, como decía, humanizar la situación. Y la otra propuesta es una comunicación efectiva, ¿no? Una cobertura balanceada, evitar la victimización, ¿no? Y la simplificación excesiva, ¿no? En la mayoría de los casos, las personas migrantes son percibidas como en extremos, perdón, y ya sea como un problema o como una víctima. Sí, pueden ser una víctima, pero vamos a hacer una cobertura balanceada. No podemos hablar de una objetiva, porque nosotros no somos objetos, sino sujetos, pero balanceemos esta cobertura, a ver qué está pasando de verdad, ¿no? Adoptar un enfoque internacional, ¿no? Ubicar la historia de la migración como un concepto, como en un contexto global, que nos afecta a todos, ¿no? Obviamente, los intereses locales o nacionales no pueden predominar, ¿no? Investigar un poco qué está pasando a nivel internacional. Muchos medios no lo hacen. Muchos periodistas se quedan con la simple escucha, con la escucha superficial de la historia. No van más allá. Con tal de llenar un guión o de llenar el programa noticioso o cualquier programa, no hacen una investigación a fondo, ¿no? Y también promover el discurso público basado en la evidencia, ¿no? Para quienes hemos tenido una formación de periodistas, pues tenemos que tener el contraste, la evidencia, ¿no? Y muchas veces los medios no lo hacen. Entonces, para nosotros en esta investigación es importantísimo que lo planteemos, ¿no? ¿Qué resultados esperamos, no? Comunicar de una forma neutral es muy importante. Crear una iniciativa enmarcada en una política pública de cómo comunicar la migración, ¿no? Voy a moverlo un poco acá. Calmar los ánimos y mitigar la ansiedad de los grupos de interés luego de una crisis migratoria. Cuando hay problemas con países cercanos, Perú, Venezuela o Colombia, siempre pensamos ya se van a venir al Ecuador, ¿no? Como pensamos de esa manera, como que no nos puede pasar a nosotros, nos está ocurriendo, ya hay muchos compatriotas que se están yendo del país, pero hay que calmar los ánimos, hay que mitigar la ansiedad de parte y parte, proporcionar un terreno común para el encuentro social y el diálogo, ¿no? He visto las ponencias de todos ustedes, ¿no? Magníficas, y siempre es el diálogo, la voz, ¿no? De la escucha afectiva y efectiva, ¿no? De escuchar al migrante, de escuchar a esa persona que tuvo un problema y tuvo que salir, ¿no? El mejoramiento de la cohesión social y la promoción de la diversidad a largo plazo. Hemos encontrado con Santiago, y les voy a, aquí está el link, es un glosario sobre migración. Nosotros estamos trabajando actualmente en uno ecuatoriano, guiándonos con
porque nos da la pauta de cómo abordar todos estos temas de la migración, de diferenciar de forma exacta qué término es, ¿no? Y qué términos se deben de usar en el momento de dar una noticia, de dar un reportaje, de hacer una publicación en las redes sociales, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando en nuestro propio glosario, encontramos nos reunimos con las personas que han creado esta edición número 7 de Derecho Internacional sobre la Migración y el glosario del mismo, ¿no? Que como comunicadores no debemos fallar en la palabra, debemos tener la palabra exacta para poder comunicar sobre la migración. Les agradezco, muchas gracias, pues aquí tienen mis contactos para quienes quieran comunicarse conmigo. Así que les agradezco la invitación. Gracias. Muchísimas gracias, Laura, por esta ponencia, por esta perspectiva también de la migración muy diferente y más desde el lado comunicativo, como tú nos comentaste. Sí, justamente siendo las 8:15, vamos a pasar a nuestro momento de preguntas, así que pediría a todos los panelistas, por favor, que abran sus cámaras para poder pasar a esta puesta. Ok, listo. Entonces, vamos a iniciar con una pregunta a Germán. A Germán nos dicen, el portuñol en la frontera norte de Uruguay con Brasil ha dado incluso lugar a una literatura muy interesante escrita en esa lengua híbrida, por llamarla de alguna manera. ¿Qué sucede en Paraguay en este sentido? ¿Qué tipo de manifestaciones artísticas podrías recomendarnos para experimentar esa mixtura de lenguas a través de la literatura o el cine, por ejemplo? A ver, en el cine hay una película que se llama Cabo, que justamente está grabada, situada. La historia transcurre en Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná, que es la ciudad que linda con las tres fronteras, ¿verdad? Recomiendo esa película y, a ver, el tema del portuñol como tal es como que está presente pero ausente de una manera formal. Lo podemos sentir en las músicas, pero esas músicas que tanto en grupos que hacen el funky brasilero o el funky paraguayo, que ya está adoptado como una manera de arte y de simbiosis paraguaya-brasilera, también lo cantan en portuñol, pero no llega a todo el Paraguay, es como que se queda muy sectorizado. Entonces, la verdad que tendría que buscar materiales exactos y documentales en los cuales pueda compartir con todos para no errar. Pero ahora mismo, esa situación con el portuñol y que se vive en Paraguay con el portuñol es muy peculiar porque se lo vive in situ. Es como que se siente, pero no está plasmado en ningún lugar. Listo, muchas gracias, Germán. Justo me comentan por ahí si es que podrías en el chat hacerles llegar el nombre exacto de la película para que la puedan ver. Ok, muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta tenemos para Santiago. Dice, ¿qué crees que explica el motivo por el que el infante se quedó tanto tiempo en tu obra? Si esto nos puede servir para despertar al niño interior que es más sensible al entorno. Ya, creo que cuando él atravesó por la obra y se activó el sensor de movimiento, de entrada le llamó la curiosidad, como que estás ante esa pregunta de ¿levanto o no levanto la bocina? Como es decir, ¿me están llamando a mí o no me están llamando a mí? Y creo que eso se convierte como justamente en el acierto de la utilización de la tecnología en mi obra, porque yo buscaba como interpelar al espectador, en este caso a los niños también, para que sean parte de un testimonio que quizás si no tenía el sensor de movimiento y el trabajo de la intervención tecnológica al interior del teléfono,
quizá nunca lo levantaban. Entonces, como ese elemento de curiosidad inicial como característica fundamental de la niñez, como que en ese constante proceso científico de mirar, probar y sacar conclusiones, creo que es lo que lo lleva a estar como sentado en el espacio. Y quizá también la disposición de los objetos, el teléfono como estaba muy bajo y el sillón donde se podía sentar también le permitía como acomodarse. Quizá fueron como la mezcla y la disposición de los elementos para que escuche eso que estaba comenzando a contar mi tía. Por suerte también lo cuenta de una forma muy pausada, que lo hace como atractivo de escucharse, porque el relato es muy visual y muy emotivo. Y quizá como por esas cosas, y en su mundo comenzó a imaginar la vida, quizá no tanto desde todo lo que implica la contextualización social o político-económica del tema, sino simplemente de alguien que le está contando cómo fue su viaje al extranjero. Y creo que eso fue chévere con ellos. Muchas gracias, Santiago. Sí, justo muy novedosa esta situación. Bueno, después vamos haciendo ciertas reflexiones. La siguiente pregunta, justo tenemos una para Laura. Nos dice, ¿qué razones culturales crees que favorecieron un mejor trato a los venezolanos en el Ecuador? Y si ese conocimiento nos ayudaría a crear mejores o nuevas estrategias. Yo creo que una es identificarnos, no podríamos hablar como de iguales, ¿no? Pero, por ejemplo, el venezolano cuando habla se parece mucho, tiene muy parecido el acento al guayaquileño, ¿no? O a la gente de la costa. Y me ha pasado mucho porque a veces me dicen, oye, ¿eres venezolana? Entonces yo le digo, no, no, soy ecuatoriana nacida en la costa. Entonces, muchas veces es como sentirnos un poco iguales, ¿no? Identificarnos. Tenemos muchas, por ejemplo, cosas muy parecidas, los colores de nuestra bandera, la música, ¿no? Y eso es muy importante porque si nos sentimos casi iguales, también podemos sensibilizarnos desde ahí, ¿no? Trabajar una comunicación un poco como de esto tipo espejo, nos vemos reflejados en ellos, ¿no? Han pasado por una situación durante 23 años y muchas gracias por la corrección que hacía Jorge, decir que ya prácticamente el tema migratorio venezolano ya es el más importante a nivel mundial y sentirnos que algún momento podemos llegar a esa situación. No, ojalá que no, ojalá que no tengamos tanta gente de ecuatorianos que salgan del país, pero una estrategia es sentirnos iguales, ¿no? O parecidos, ¿no? Que en algún momento vamos a estar en esa posición y que somos latinoamericanos, hablamos el mismo idioma. A ver, si te pones a pensar, Cari, si te pones a pensar un poco, mucha de la comida es parecida, ¿no? Muchos de nuestros acentos son parecidos. Entonces, yo creo que entendernos como latinoamericanos y entendernos que tenemos muchas cosas en común, a nosotros nos ha servido para ese tema de la comunicación estratégica, ¿no? Que es importantísimo para tratarlo. Muchas gracias, Laura. Justo por aquí nos hacen llegar otra pregunta para ti. Nos dicen, ¿tienes una lectura sonora sobre cómo poder sensibilizarnos ante la experiencia migratoria no solo venezolana, sino latinoamericana? No, todavía nosotros, como les decía al inicio de mi ponencia, nosotros estamos construyendo toda esta investigación, estamos analizando todos los puntos referenciales sobre la migración venezolana. Tenemos previsto para diciembre o enero ya sacar nuestro canal de Spotify de cómo sensibilizar la migración en el ámbito netamente venezolano y capaz, y si nos dan mucho más tiempo, pues sensibilizar a nivel latinoamericano, ¿no? Que también resulta de análisis, por ejemplo, la situación de Argentina, la situación, por ejemplo, no sé, de Cuba, que también nosotros recibimos muchos cubanos hace unos 10, 15 años. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es construyendo un poco estas estrategias para poder ya presentarle, ¿no? Nosotros con Santiago, que es el coordinador de vinculación, estamos planteándonos eso, cómo nosotros desde la parte comunicativa y también desde el marketing sonoro, cómo podemos plantear estos productos comunicacionales y sensibilizar a la comunidad ecuatoriana sobre este problema.
Ya justo nos preguntan ahorita, desde la construcción de mensajes, ¿cómo sentirnos o hacer que nos sintamos iguales? A ver, desde la construcción de mensajes, como les decía, ¿no? ¿Cómo sentirnos iguales, ¿no? Primero somos seres humanos, ¿no? Somos latinoamericanos. Eh, tenemos estas similitudes así de la música, ¿no? De la comida, de los acentos también, ¿no? De la cultura, ¿no? A nosotros, no sé si ustedes se acuerden, ¿no? Pero en los años 90 llegó mucho la telenovela venezolana y nos sentíamos, no sé, como que, oye, mira la chica pobre que se enamora del rico. Entonces vivimos la experiencia de la producción audiovisual venezolana, ¿no? Y sentirnos así también un poco propios de ellos, ¿no? Decir, bueno, somos hermanos. En algún momento, vamos a bueno, no en un momento, siempre vamos a estar cerca, ¿no? En avión creo que son 3 horas como máximo, ¿no? A Venezuela. Entonces, sentirnos próximos yo creo que es una estrategia muy, muy importante, ¿no? Para sensibilizarnos a nosotros, construir los mensajes desde esto de mirarnos iguales, ¿no? O casi iguales, ¿no? Y nos podemos sentir casi iguales con los paraguayos, con los uruguayos, con los chilenos, ¿no? Pero somos latinos, somos latinoamericanos, estamos en la misma región y eso es muy importante, es un factor importantísimo donde podemos agarrarnos. Muchas gracias, Laura. Pero ahorita nos comentan por el chat, dice, siento que hay un aspecto muy poco visitado en las aproximaciones a la migración, que es fomentar la comprensión de que la movilidad es parte de la esencia humana desde el fondo de los tiempos. ¿Se han planteado abordar esa arista en sus mensajes? Esto es para todos los ponentes. Iniciamos con Laura, ya que está abierto tu micrófono. Yo no quería hablar, pero para dejar hablar a los demás. Bueno, a ver, dice aproximaciones de migración que es fomentar la comprensión de que la movilidad humana es parte de la esencia. Claro, nos hemos planteado eso, ¿no? En algún momento cada uno de nosotros, por estudio, por un problema médico, por cualquier motivo, hemos tenido movilidad humana, ¿no? Y el abordaje de esto es importantísimo en nuestro estudio, ¿no? Obviamente desde la comunicación, ¿no? Fomentar esto, o sea, fomentar la comprensión de la movilidad es parte fundamental y la comunicación tiene un peso importantísimo. Obviamente que no queremos un abordaje ligero, superficial, lo queremos investigar, lo estamos investigando y lo vamos a abordar de una forma profesional, humana y sensible, que es muy importante. Gracias. Santiago, ¿nos ayudas con tu respuesta, por favor? Ya. Yo creo que desde el inicio mismo de los tiempos, la característica fundamental que construye las sociedades tiene que ver con esta movilidad constante, que su devenir, su mundo, todas las posibilidades de interculturalidad que trae cada una de ellas, siempre aportan como en el crecimiento de todos, porque haciendo un poquito de historia, todas las sociedades iniciales de los distintos países del mundo justamente crecen en esa sinergia de los cruces culturales, de aprendizajes, de tradiciones, de formas de vida que permiten como que ese espacio se convierta en ese crecimiento como nación. Entonces, entiendo claramente cuando dice aquí en la pregunta cómo pensamos esta cuestión de la movilidad como la arista de los mensajes. Es chévere como decir, simplemente somos lo que hoy somos porque es parte de la esencia humana, eso de movilizarse, no solamente por periodos de crisis, no solamente por lo que nos ha atravesado como países, sino también hay distintos tipos de movilidad, que hay veces movilidad forzada, también hay veces que tenemos problemas con movilidad por situaciones climáticas que exigen
el cambiar de territorio. También tenemos un tipo de movilidad que se enmarca por estos periodos de guerras y entreguerras, en los que no tienes otra opción que abandonar ese terreno para construir nuevamente tu vida en otros espacios. Entonces, como que al reconocer que todos somos de ese humano que camina por las distintas tierras, es necesario saber que eso también va a aportar a nuestro crecimiento como sociedad. Muchas gracias, Santiago. Germán. Sí, yo creo que, a ver, se han planteado abordar esta arista en sus mensajes, como que la migración, que es fomentar la comprensión de que la movilidad es parte de la esencia humana. Bueno, yo creo que sí, evidentemente todos tenemos el compromiso de poder decir de que las fronteras son líneas que nos enmarcan, todos somos hermanos latinoamericanos, de que la movilidad, como están diciendo los compañeros, es necesaria por algún motivo que cada uno lo tenga, ya sea a nivel país, ya sea a nivel personal, social, etcétera, etcétera. Entonces, sí, cierto, hay un trabajo que todavía está muy pendiente, y creo que es a través de todos los países latinoamericanos y que todos estamos involucrados en esto, que es justamente lo que Jorge lo está charlando, de que todos migramos de alguna u otra manera, ya sea en todos los países, todas las sociedades migran. ¿Por qué migran? Es otra cosa. Si nosotros tomamos no como un inconveniente, sino como un trabajo en conjunto, de que todos, y poniendo el ejemplo de nosotros, los latinoamericanos, si nos ponemos de acuerdo en una ayuda conjunta para todos, y no solo en tiempo de crisis, como ya sea económica, social, no sé, el Mercosur en este caso, como a nosotros los paraguayos nos involucra, son cosas que van acortando las fronteras. O sea, en realidad la frontera sería una cuestión de estadística y número, creo yo. Entonces sí, creo que hay, y para hacerla corta, hay un trabajo pendiente de parte, y lo que puedo hablar de la parte paraguaya y nacional dentro del audiovisual, que hay muy poco material que esté publicado a nivel masivo, y por sobre todo materiales audiovisuales que nos expliquen la migración. Y por sobre todo tratar la migración paraguaya, que es bastante grande y que tienen historia. Poniendo un ejemplo exacto, ahora mismo hay una serie donde actúa Al Pacino y un actor súper renombrado, Robert De Niro, y un actor súper renombrado argentino, donde actúa una paraguaya siendo ella de empleada doméstica. Eso para nosotros los paraguayos es re normal, verla a una paraguaya en ese puesto. Pero hubo como toda un tema social, por así decirlo, en las redes sociales, de por qué una vez más la paraguaya está en ese puesto de trabajo. Entonces, evidentemente ese tipo de cosas hay un problema de comunicación, hay un problema de aceptación justamente por el problema de comunicación, y que lo tenemos que abordar entre todos. Quería poner nada más ese ejemplo, porque acá en Paraguay en las redes sociales fue una revuelta, por así decirlo, y bueno, de que son cosas de que las sociedades las saben o lo tienen ahí como escondido, pero no son abordados muy abiertamente. Muchas gracias, Germán. En realidad ha sido una jornada muy linda. Bueno, quisiera hacer esta acotación justamente, o esta como conclusión, de que todos, prácticamente la ponencia de los tres nos ha llevado también a poner énfasis mucho en las raíces
al momento de generar cuestiones de migración, ¿no? La niñez, el recuerdo de algo histórico, como en el Ecuador, el recuerdo de un lugar de origen, como en el caso de los sonidos en Paraguay, lo que nos comentaba Laura, ¿no es cierto? Entonces, muchísimas gracias a los tres y doy el paso a Manuel Tornato para dar el cierre a este gran simposio con invitados muy especiales. Muchas gracias, Cari. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a todas y todos los organizadores, a la Universidad Andina Simón Bolívar, a los panelistas, a los participantes y bueno, a los interesados en otra actividad también de la Embajada del Paraguay en Ecuador de promoción de nuestra cultura. Les recordamos que estamos como Emba Paraguay EC, en Facebook, X, Instagram, YouTube y también en Spotify para conocer más sobre nuestra narrativa de los sonidos. Así que hasta pronto y hasta la próxima edición del simposio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, una linda noche y nos veremos en otra ocasión. Gracias a todos. Gracias.